empezó. Bueno, pues vamos a comenzar. Para comenzar, vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a empezar a estudiar un salmo que me parece que es importante que todos podamos tener en el corazón y que seguramente será de bendición para todos. Vamos al Salmo 51. Este salmo nos relata a nosotros algo que es de verdad extremadamente importante. Es un salmo que David escribe con un arrepentimiento genuino, ¿no? Vamos a ver el tema del mensaje, además del Salmo 51, del análisis del Salmo 51, pues es ese, ¿no? El arrepentimiento genuino o el verdadero arrepentimiento. Este salmo o esta situación que empieza a atravesar el rey David, pues viene después de que pues, le echó el ojo a Betsabé y que el profeta Natán pues lo exhorta, ¿no? Y le dice: acabas de cometer un grave error, el Señor pues no está nada contento con tu actitud. David cae en cuenta del grave error que ha cometido y escribe este salmo que de verdad es una maravilla, es bellísimo, y me gustaría empezar pues leyéndolo todo y luego lo empezamos a analizar. Salmo 51:1 dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Yo creo que dentro de nuestra vida en el Evangelio, pues bueno, a lo mejor algunos de nosotros hemos leído el libro de los Salmos, los 150 Salmos, varias veces, ¿no? Sé que muchos de estas frases o de estos versículos o de estos salmos los tenemos quizá de memoria. Algunos son extremadamente famosos, no solamente para los evangélicos, sino para algunas otras personas, donde la Biblia, entre comillas lo digo, es como el fundamento de la fe, ¿no? Sabemos que, bueno, las religiones no la consideran así. Y hablo, por ejemplo, como el Salmo 23, ¿no? El Salmo 91, muchos para el Salmo 150, el último, o sea, muchos para cada situación. Yo les he comentado que, por ejemplo, para vivir una vida conforme a la voluntad del Señor es necesaria por completo la Biblia, pero 2 libros son los que quizá puedan ayudarnos
a tomar esas vitaminas diarias, ¿no? No solamente el estudio general de la palabra del Señor, pero 2 libros como para que sí estemos siempre fortalecidos, porque en nuestra vida hay que tratar de 2 maneras y de 2 formas diferentes: con los hombres, con nuestro prójimo, y con el Señor. Entonces, yo les he comentado, el libro de los Proverbios nos enseña una vida conforme a la voluntad de Dios para comportarnos con nuestro prójimo. Nos enseña cómo debemos de vivir nuestra vida terrenal, pero también tenemos una relación con Dios, ¿no? Y el libro de los Salmos es el libro que a nosotros nos lleva a tener una relación con el Señor también conforme a su voluntad. Entonces hay 2, ¿no? El plano terrenal, y por lo regular hacen la misma seña, ¿no? Dibujan con la mano una línea horizontal, y el plano vertical, ¿no? Que es el que vamos con Dios. Entonces, bueno, ya saben que a todo lo encuentran, se forma una cruz. Bueno, está bien, pues sí es una cruz, pero la realidad es eso, ¿no? El Señor en su infinita sabiduría deja estos 2 libros para que nosotros sepamos vivir conforme a su voluntad, ¿no? Insisto, toda la palabra nos enseña a hacerlo, pero diario de poder tomar estas cápsulas de vitaminas es el libro de Proverbios y el libro de Salmos, porque nos conecta con el Espíritu Santo del Señor, el libro de Salmos, para la adoración y la alabanza a Él, y aprender de salmos tan hermosos como este 51, y el libro de Proverbios, que nos enseña a comportarnos aquí en la tierra. Entonces, si ustedes se ponen a leer el libro de Proverbios, ahorita que estamos a 2 de octubre, pues vamos en el segundo, ¿no? Léanse el primer día de cada mes el proverbio número 1, el salmo número 1. Naturalmente se acaba el octubre con 31 días, se acaban los 31 proverbios, y seguiríamos con el salmo 32 y el proverbio número 1. O sea, la cosa es como un círculo, ¿no? Está repitiendo todos los días. Nos ayuda el calendario, el libro de Proverbios, ¿no? Y los meses que tienen 30, bueno, pues échate 2, no pasa nada, ¿no? El último, el 30, te tomas la pastilla del proverbio 30 y 31. Y en el de los salmos, pues ahí le vas poniendo el hilito de la Biblia, porque ahí sí te vas a perder. Como son 150, pues tiene que seguir una secuencia, ¿no? Claro está. Pero bueno, este libro, este salmo en particular, les repito, es un salmo que verdaderamente nos hace ver en serio el corazón de alguien quebrantado, el corazón de alguien que ha hallado el arrepentimiento en su vida espiritual. Lo hemos comentado aquí, el ser humano, nosotros mismos no producimos arrepentimiento. Nosotros no podemos decir, ay, ya hice algo, me arrepiento así porque sí, ¿no? Estoy arrepentido, hay un arrepentimiento genuino en mí. No, eso se llama remordimiento. Cuando nosotros sabemos que cometimos alguna falta terrible, que vivimos un día pues pecando en lascivia, pecando en malas compañías, pecando en borracheras, pecando en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en todo esto que son obras de la carne. Cuando nosotros estamos así y nos sentimos mal, sin haber, por ejemplo, confesado nuestro pecado a nuestros hermanos, sin haber hablado con el Señor, sin haber hecho nada de eso, eso feo que nosotros sentimos se llama remordimiento. El arrepentimiento nos enseña la Escritura que viene a través del Espíritu Santo de Dios cuando nos da convicción de pecado, nos da convicción de juicio. ¿Me doy a entender? La única manera que a nosotros el Espíritu Santo nos pueda decir, metiste la pata horrible, pecaste feo delante del Señor, es cuando nosotros tenemos primero una relación genuina con Dios, porque un inconverso no puede sentir eso, el Espíritu Santo no mora en él. Pero cuando un verdadero convertido, un hijo cristiano, un hijo de Dios, lo llega a sentir a través del convencimiento del Espíritu Santo, eso en primera es una evidencia que somos hijos del Padre, ¿no? Y en segundo lugar, nos enseña a nosotros que en el Espíritu es donde va a doler, donde te vas a sentir mal, y no por ti, sino cómo le fallaste al Señor, ¿no?
una persona, insisto, o sea, puede sentirse mal por lo que cometió, por lo que hizo, y dijo, estuvo mal, yo sé que estuvo mal. Aún los cristianos pueden decir, mi actitud fue errónea, no debí haberlo hecho así, no debí haber golpeado a una persona, no debí haberme mensajeado de esa manera con alguien más, no debí haber hecho lo que hice en ese día. Pero si eso solamente está dentro de tu carne, dentro de tus emociones, dentro de tu remordimiento, perdóname, necesitas un arrepentimiento genuino, necesitamos hacerlo. Y la única manera, como les decía en primer lugar, es estar conectados con el Padre. Si nuestra relación con Dios es tibia, fría, si no es lo que el Señor manda en sus estatutos, como hijos suyos, como parte del reino de los cielos, de estar ahorita lo vamos a ir analizando versículo por versículo, pero estar en comunión verdadera con Él, entonces a nosotros a lo mejor el pecado se nos va a resbalar y no va a pasar de ese remordimiento. El Espíritu Santo, como no estamos ardiendo por Él, empezamos a tener oídos sordos, no lo escuchamos. Aunque el Espíritu pueda darnos ese convencimiento de juicio, de pecado, de que estamos mal, de que hicimos algo mal delante de Dios, si estamos fríos o tibios, eso no nos va a mover, no nos va a mover. En segundo lugar, si nosotros reconocemos que no es a nosotros mismos, o no solo a nosotros mismos nos hemos ofendido o agredido con el pecado, sino en primer lugar al Señor, si no estamos convencidos de eso, también tenemos un problema. También tenemos un verdadero problema en cuanto a nuestra relación con el Señor. Alguna vez, no sé si lo comenté aquí, pero hay una frase de Charles Spurgeon, el que le dicen el príncipe de los predicadores, es una persona impresionante, lean sobre él, se los recomiendo mucho, es bautista, híjole, impresionante, y tiene una frase muy fuerte, dice, si tú pecas y no eres capaz de arrepentirte amargamente, o sea, que digas amargamente, felicidades, eres un heredero del infierno. ¡Auch! Ofender a Dios, pecar, no hay pecado bonito ni pecado ligero, pecar en contra del Señor y no arrepentirte en el Espíritu, que el Espíritu te duela por lo que el Espíritu Santo de Dios te convence a ti, y no de verdad arrepentirte amargamente, tenemos un problema. Tenemos un verdadero problema. Digo, a lo mejor dices una mentira y a lo mejor no causa una reacción tan fuerte en tu espíritu como, pues, a lo mejor golpear a una persona o haberte texteado con alguien cosas inapropiadas, ¿no? O ver cosas que no debiste haber visto, o hablarle de una manera a tus padres en la que no debiste haberlo hecho. Pareciera que no es tan grave, y en ese momento a lo mejor dices, Señor, la regué, perdón. Y es un arrepentimiento genuino. Puedes arrepentirte genuinamente y decir, sin pegarte al drama, ¿no? Pero en el espíritu se siente, ¿eh? Tú podrás decir, sí, Señor, reconozco que acabo de pecar, perdóname, Señor, límpiame. Tú puedes estar sereno, pero en el espíritu está ese dolor, está ese malestar, pero no es un malestar físico ni un malestar emocional. De verdad empiezas a sentir como hay tinieblas alrededor de ti por causa de un pecado. Lo hablábamos la semana pasada. Pecar no es pequé y ya y me arrepentí ya. Debemos de luchar por no hacerlo, por la consecuencia que trae y todos los que resultan afectados a nuestro alrededor. Porque podemos pedir perdón, podemos arrepentirnos, el Espíritu Santo nos da esa convicción y hallamos ese arrepentimiento genuino, confesamos delante del Señor, pedimos perdón y el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Pero y todo lo que pasó alrededor y la consecuencia de las personas que fueron dañadas, porque un pecado no solamente es para sí mismo, lo platicábamos, daña a todos los demás. ¿Y qué pasa con esas personas? ¿Les pedimos perdón? ¿Tendríamos el valor? El Señor ya nos perdonó, pero recuerden que hay un pasaje cuando dice, de Escritura, el Evangelio, que Dios no desprecia nuestras ofrendas, pero dice, deja aquí tu ofrenda. El Señor no la desprecia, déjala aquí, no pasa nada. Pero hay alguien que tiene algo en contra de ti. Ve y ponte a cuentas
y después vienes y presentas tu ofrenda. El Señor no desprecia las ofrendas, aún con nuestros pecados, pero dice, hay cuentas que arreglar. Primero, búscame. Primero, confiesa. Arrepiéntete genuinamente, verdaderamente, y entonces tu ofrenda será recibida. No la voy a despreciar. Pero mucho ojo, porque ahí dice, tu prójimo tiene algo en contra de ti. Él no dice, tú tienes algo en contra de alguien, Dice, tu prójimo tiene algo en contra de ti. ¿Me doy a entender? Ahí es cuando Dios se refiere, o sea, si ya la regaste y eso, pero hay alguien que lastimaste. Hay alguien que sufrió un daño secundario, o como dicen por ahí, daño colateral, ¿no? Que no fue tu intención si tú quieres, pero hay alguien dañado. Cuando nosotros pecamos, les comentaba, debemos de reflexionar no solo la consecuencia que va a venir a nuestra vida, sino la consecuencia que está dentro de la vida de las personas que pudimos haber dañado. Y la verdad es que, como les decía, ¿cuándo nos ponemos a pensar en los demás? Y si ayer yo hice y deshice y pequé y pegué y golpeé y mentí y hoy me siento así casi destituido del reino del Señor y el Espíritu Santo me da convencimiento y me arrepiento genuinamente y recibo el perdón del Señor y el Señor me apapacha y me dice, no peques más, tus pecados te son perdonados, vete, pero no peques más, no lo vuelvas a hacer. Gloria a Dios, aleluya, el Señor me perdonó, el Señor me limpió, el Señor me purificó, ¿no? Y ahí acabó todo. ¿Y qué pasó con la persona con la que me texteé, con la que vi mal, con la que le ofendí, con la que le pegué? ¿Qué pasa con todo eso? Hay una consecuencia. Y el Señor dice, yo no rechazo tu ofrenda, pero antes alguien tiene algo en contra de ti. Ve y pide perdón. Ve y ponte a cuentas. Y entonces vienes y tu ofrenda será bien recibida. Yo ya hice mi parte contigo, porque es una promesa de Dios. Que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarte de toda maldad. Te ha perdonado y te ha limpiado. Y alrededor, ¿a quién le toca? A uno. ¿No es verdad? Y David lo sabía bien. David pecó, y como dice un pastor, y feo. Primero, vio a una chamaca. No la tenía por qué estar viendo. Ya ahí hay uno. 2, échenmela para acá. 3, ¿para qué lo digo, no? 4, le miente al marido. 5, lo manda a matar. Y el sexto, pues es toda la generalidad, ¿no? Le bajó la novia al otro. ¿Ya? Y hay una consecuencia tan fuerte, el primer hijo lo tomó el Señor. Y Salomón, miren nada más qué grande y misericordioso es Dios. Pasó el pecado, 2 pecados. Llegó la consecuencia y su primer hijo, adiós, El Señor determinó que no podía estar con ellos, murió. ¿Cierto o no? Y el amor del Padre, ese incomprensible amor, ese incomprensible perdón y esa incomprensible gracia y misericordia sobre el que se arrepiente verdaderamente, se manifiesta en la vida de David y Betsabé. Y tienen a Salomón, otro rey de Israel, el hombre más sabio, más poderoso que pudo haber pisado la tierra después de Jesucristo. Un grande, Salomón, de lo transgredido, del pecado, de la consecuencia nefasta, de todo lo que pudiéramos decir feamente estaba podrido. ¿Me ayudas a mí? De todo eso, el Señor trae a Salomón. Eso es gracia, eso es misericordia, eso es un amor incomprensible. ¿Para quién? Para el que se arrepintió genuinamente. Genuinamente. El que supo que había vaciado su corazón delante del Señor y diciendo, sí, Señor, soy oprobio, soy gusano, soy nada, la regué,
Perdóname, lo hice mal, lo reconozco, mi espíritu está quebrantado. Tu espíritu me ha dado ese convencimiento y amargamente me arrepiento. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Inteligente, David. Primero clama por la piedad de Dios, de por favor, por favor, por favor. Si viene el azote, que no sea tan fuerte. Él no estaba negando, Cuando David clama por misericordia, no está diciendo, no me hagas nada. No, sí compasivo. Ya entendí que no me duela tanto. Conforme a tu misericordia, porque sabía David perfectamente que Dios es misericordioso. Y que toda consecuencia que David recibiera por su falta y por su pecado, iba a ser conforme a la voluntad de Dios, no más, no menos, jamás injusto. Esta misericordia refleja que, lo que platicábamos la semana pasada, vas a cosechar, va a ser difícil, pero no te voy a abandonar. Y esa es una gran misericordia. Dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David no solamente sabía que llegaría una consecuencia y clamaba porque el Señor tuviera piedad de esa consecuencia. No solamente es eso. Si analizamos todo el versículo 1 en contexto, la última parte nos da la clave. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lo que más anhelaba David, lo que más deseaba en el corazón, lo que lo hacía clamar al Señor con todas sus fuerzas, era que quitara ese oprobio de él. Era que quitara de él sus rebeliones. David no quería estar delante del Señor sucio, lleno de pecado. David sabía que iba a haber una consecuencia, pero la clave está al final, dice, borra mis rebeliones. Lo único que David le pidió a Dios es, quítame lo que yo tengo que te está ofendiendo. Cuando David está diciendo, borra mis rebeliones, no es para sí mismo, es para el Señor, para que el Señor pueda tener la mirada puesta sobre él, porque la Escritura nos enseña que Dios no puede ver, ¿qué? El pecado. Cuando Cristo muere en la cruz y cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios volteó su mirada de Jesucristo. ¡Ay! ¿Cómo puedes decir eso? Dios no puede ver el pecado. Y Jesucristo se hizo pecado por ti y por mí. Y el Señor tapó su mirada y dejó que el sacrificio perfecto ocurriera. Vean qué tremendo. Versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él sigue clamando al Señor. No, ya le dijo, borra mis rebeliones. Y dice, lávame. Y ya, lávame más. Ya quitaste mis rebeliones, Señor, lávame más. Y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Dos cosas hay aquí: la maldad y el pecado. Son dos cosas diferentes. El pecado es producto de la maldad, producto de la intención de pecar. La maldad es producto de la tentación, de nuestras concupiscencias, de lo que nos seduce como seres carnales. Es la maldad la que, como dice el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí, esa maldad, esa concupiscencia que a mí me atrae, que a mí me hace abrir los ojos, me hace responder un mensaje, me hace explotar en ira, me hace decir palabrotas, me hace ver lo que no debería de ver. Esa maldad que mora en mí a causa del pecado, esa concupiscencia, eso que a mí me seduce, esa maldad origina lo que es el pecado. De la maldad que puede existir en mí como concupiscencia, van a hacer ese pecado si yo lo alimento. Y por eso David dice, borra mis rebeliones. Done, dice el Señor, ¿no? Hecho. Lávame. Hecho. Más y más de mi maldad ahora, quítame esa concupiscencia. Quiero crucificar mi carne, quiero morir a mí mismo. No quiero que mis apetitos, mis deseos,
toda mi carnalidad siga viviendo en mí. Y la Escritura nos enseña que nosotros debemos morir a nosotros mismos día a día. Estamos con Cristo juntamente crucificados, debemos de morir, porque si no morimos, lo quiero decir con este término para que se entienda, sin que pueda haber una confusión, síganme con cuidado. Si no morimos a nosotros mismos, si no estamos con ese viejo hombre muerto, resucita. No es una resurrección como la del Señor, no se confundan, pero es un término que quiero emplear para que se comprenda. Si yo no decido morir a mí mismo, mi decisión de crucificar mi carne, de morir a mis anhelos, a mis sueños, a mis deseos, a toda mi tentación, a todo lo que yo sé que me puede hacer pecar, si yo no muero a eso, simplemente el viejo hombre despierta, resucita. Y empezamos a alimentar la carne. Y dice David: lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado, como 1 de Juan 9. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está la correlación. ¿Por qué? Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Vean qué humildad de David. Yo reconozco, Padre, como en las noches: Padre, perdóname por todos los pecados que cometí hoy en este día, en el nombre de Jesús, amén. No, Señor, eso no es una confesión de pecados. David, a lo mejor porque en este salmo es un salmo y no los enumeró, pero seguramente en ese arrepentimiento tan amargo y tan profundo se los enumeró. Se tiene que confesar, se tiene que decir: oye, entre los hermanos, amiga, amigo, mamá, papá, primo, hice esto, lo hice. No nos tiene que dar vergüenza, todo lo contrario, ¿no? Tenemos que ser valientes para decir: hice esto, lo cometí, lo regué. ¿Por qué es importante, como paréntesis, la confesión entre nosotros? Porque eso nos da un freno. Si yo te confieso lo que hice ayer, tú ya sabes de qué pie cojeo. Y es, entre comillas lo digo, pero el espíritu se pone, es como responsabilidad que dice: oye, ¿cómo vas con eso? Híjole, ya sé que alguien me tiene checado, el Señor a través de alguien. ¿Me doy a entender? Por eso es tan importante la confesión de pecados entre nosotros y no juzgarlos. ¿Qué crees que me dijo Bruno? Que acá y me confesó que no. Eso ya es un chisme. Eso es un chisme. Entonces, si no somos lo suficientemente maduros para demostrarle a alguien que somos dignos de su confianza, difícilmente alguien nos va a confesar los pecados. Y esa es la realidad. Eso es un freno que yo lo aprendí así. Y debo decirlo, lo aprendí por práctica. Si yo hubiera confesado mi pecado, no hubiera vuelto a caer, estoy seguro. Y aprendí a hacerlo conforme a la palabra del Señor. Y tiene tiempo. Y lo hice. Y el pecado, como les decía el estudio pasado, Números 32-23. Y el pecado te va a alcanzar. Y entonces, sabiendo de qué pie cojea cada quien, soy una llamadita, a lo mejor entre hermanitas o entre hermanitos, ¿no? Oye, ¿cómo vas con esto? Échame ganas, no te me vayas a... Y algo te despierta en el espíritu y dices: híjole, no, ya lo saben, no puedo seguir así. Y te ayudan las personas. Lo mismo sucede con la confesión de pecados delante de Dios. Es Dios ayer en la noche, así de rodillas en la cama o acostadito, así con mi corazón quebrantado: Señor, hice esto y ya sé que tú lo sabes, pero quiero que lo escuches de mí. Yo me arrepiento porque sé que hice mal. Y dice aquí: porque yo reconozco mis rebeliones. Yo sé cómo soy, Padre. Yo sé que soy un ojo alegre, o que soy bien explosivo, o que soy un mentiroso, o que soy un hipócrita. Perdón, pero así es. Y así somos muchos. Padre, yo reconozco mis rebeliones, yo reconozco que soy así. Y mi pecado está siempre delante de mí. Padre, yo sé que soy iracundo y mi pecado está delante de mí en la carretera. El del bocho no se quita, ya se la estoy ahí refrescando, recordando, ¿no? Ya sé que soy un ojo alegre, Padre. Y no se quita delante de mí la niña esta, ¿no?
Pero no es porque ella camine frente a ti o el bocho se te ponga enfrente, es porque tú mismo estás prestando atención a este pecado, a esta tentación de la cual tú cojeas. ¿Qué haces? Evítalo. La palabra dice: huyan de las pasiones juveniles, huyan. ¿Dónde dice que huir es pecado? Y huir no es, bueno, debo irme con permiso. Es huye, vete, aléjate, porque eso te va a atrapar y te va a tronar. Una de las estrategias dentro de la guerra que muchas veces ha funcionado para lograr una victoria es la retirada. ¿O no? Retírense. Eso no quiere decir que sean cobardes. Hay que reagruparse, hay que recoordinar todo, hay que protegerse. Por eso me estoy retirando, no porque le saque. Qué valiente, ¿no? Nunca se retiraron. ¿Y cuántos vivos hay? Ninguno, pero todos bien valientes. Eso no es valentía, es una tontería. Huir. Y mi pecado está delante de mí, decía David. Pues está delante de todos, ¿eh? No hablo así. Vean David en el versículo 4. Contra ti, lo repite, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Solo contra ti, oh Dios, he pecado, lo hice, estoy mal porque se trata de ti, no se trata de mí. Se trata de mí porque fui yo el quien lo cometió y seré yo el que reciba la consecuencia, claro. Pero este dolor, este arrepentimiento genuino, esto que me está matando por estar mal delante de ti, es por amor a Dios. Si no es así, créemelo, no pasa de un remordimiento, ¿eh? Como dicen, la cruda moral, de ahí no está pasando. Pero David enseña su corazón y dice: es que es por ti, contra ti pecado y solo contra ti. ¿A quién más he ofendido si todos ofendemos nuestras propias vidas? Pero en el Espíritu a quien ofendo es exclusivamente a ti. Al que puso parte de su Espíritu en mí, el que sopló aliento de vida, el que me despertó en esta mañana, el que me dio sustento, el que me dio padres, el que me dio una esposa, el que me dio hijos, el que me dio sueños, el que me dio propósito, el que me dio vida eterna. Contra ti, que eres lo que más vale en mi vida, y solo contra ti metí la pata. Pequé. Ya ves, híjole, no, qué mal me siento. No. Qué comportamiento tan horrible tuve. No debía haber hecho eso. Nunca la debía haber visto así. Nunca debía haber escrito eso. Nunca debía haber estallado en ira. Debía haberme comportado bien. Debía haber guardado mi testimonio. Y todo es yo. Cuando lo primero es: Padre, te he ofendido. Y somos así. Somos yoístas. Somos el yo-yo. Y David clamaba desde el versículo 1, decía: quítame, límpiame, no es por mí, es por ti. Y dice: haz todo esto conmigo, límpiame, perdóname, sé misericordioso, acaba con mi pecado, con mi maldad, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Todo la obra que el Señor hace después de nuestro arrepentimiento genuino tiene que glorificar el nombre de Dios. Que si hiciste algo y la gente lo notó y ya diste un mal testimonio, el Señor dice: yo cambiaré las cosas con tu genuino arrepentimiento, para que después esas personas vean que algo sucedió contigo. La gente te va a preguntar y todo tendrá que ser para la gloria de Dios. Si no soy yo, la persona que conociste esa noche, la persona que te escribió esas palabras, la persona que te hirió, la persona que te lastimó, no existe más. Esta persona que ves ahora la construyó el Señor. Y es un sano juicio. Y se nota que el Señor trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Y la gente lo reconoce como algo justo. No solo porque hizo algo grande con nosotros, sino porque cumple su palabra y recibimos una consecuencia. La gente lo va a notar. Va a decir: supe que pasaste por esta consecuencia, pero eso sirvió para que el Señor glorificara su nombre.
porque te hizo alguien más fuerte, alguien más maduro. No se queda sin propósito. No se queda sin propósito. Pues no existen despropósitos en Dios. Y David decía, fíjense, para mí, que sepan que a pesar de todo esto, de mi genuino arrepentimiento, de la consecuencia, tu misericordia está delante de mí y tu nombre será glorificado. Que todos lo vean. Entonces, dos objetivos del genuino arrepentimiento hasta el momento con David. Primero, estar bien delante de Dios, ni siquiera contigo mismo. Tú puedes estar padeciendo como Job y estar bien delante de Dios. Puedes estar sufriendo como David y estar bien delante de Dios. Y el segundo, glorificar el nombre del Padre a través de tu errorzote. Qué tremendo. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hablamos obviamente de que nacemos en pecado, nacemos como nos enseña la Escritura, la humanidad caída. No tenemos nosotros pureza, porque hay un pecado original y hay una consecuencia durante toda la vida, hasta que se recibe al Señor, nos limpia de nuestros pecados, hasta que nuestra vida es transformada por Él, hasta que somos rescatados de la condenación de ese pecado que ya de nacimiento merecemos. Quiero hacer un paréntesis, no lo voy a aclarar en su totalidad ahorita, pero esto no significa que, por ejemplo, los bebés recién nacidos, los bebecitos que no lograron ver la luz del día, que murieron a lo mejor en la pancita de la mamita, etcétera, se van a ir al infierno porque estaban concebidos en pecado y todo eso. No. Algún día tocaremos ese tema, pero quiero aclararlo desde ahorita. Esto no significa que las criaturas inocentes, por su pecado, no hayan alcanzado salvación. Lo vamos a tratar. Solo lo quería tener entre paréntesis porque es delicado este versículo. Y bueno, solo como paréntesis. Dice el versículo 6: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Aquí viene algo importantísimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En el arrepentimiento, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos? Tú amas, el Señor ama que llegues a tu habitación, que estés a solas con Él o en el coche o donde tú quieras, que estés a solas con Él así en la intimidad y le digas la verdad. ¿Para qué si ya lo sabe? No es que el Señor lo desconozca, es que eso es un fruto de tu corazón, por amor a Él. Por amor. Va a sonar feo, pero así pasa. A veces confesarle algo a alguien muy delicado o muy fuerte o algo que duele es una muestra de amor. De que tengo tanta confianza que tengo la necesidad de hablarlo, de decírtelo. Sé que a lo mejor a la persona que se lo cuente se va a ofender, se va a enojar, se va a sentir traicionada, se va a sentir defraudada, porque cometiste un error, pero dijiste la verdad. Eso cuenta. Pareciera que no mucho en muchos casos, pero cuenta mucho. ¿Y cuántos problemas se evitarían si todos dijéramos la verdad de todo? La verdad, muchos problemas. En Prisioneros de Jesucristo, tengo un escrito que habla justamente de la verdad. De decir la verdad o decir mentiras. Está muy bueno. Ahí les sugiero que le echen una leidita. Muy bueno. Gracias a Dios nos enseña cómo pues siempre preferimos una mentira de esas tipo piadosas o de esas mentiras para evitar hacer más daño que una verdad, ¿no? Hay una frase que dice: la verdad duele un momento, me parece, ¿no? Y la mentira te mata para siempre. Algo así es, pero como que se entiende, ¿o no? Bueno, no se entiende, pero bueno. A lo que voy es que si nosotros decimos la verdad, la confianza puede ser lastimada, sí. La credibilidad podría ser puesta en duda, sí, porque a lo mejor estamos haciendo algo indebido. Pero nunca se va a deteriorar la honestidad. Jamás.
Y eso es importante dentro de nuestra vida evangélica, dentro de nuestra vida cristiana, ser honestos con todos. Es preferible una verdad, como les decía, que duela un momento a una mentira que mate toda la vida, ¿no? Esa es una realidad. Y la Biblia nos enseña que no hay nada oculto que no haya de conocer la luz. Entonces, tarde o temprano, eso saldrá a la luz y nosotros seremos unos ¿qué? Mentirosos. Y la Biblia habla tan fuerte de la mentira que la equipara con el homicidio. Así de sencillo. Y decía un pastor: ¿cuántas personas necesitas matar para convertirte en homicida? ¿A cuántas? Una. ¿Cuántas mentiras necesitas decir para convertirte en mentiroso? Una. ¡Auch! Vean qué fuerte. Y el Señor ama la verdad en lo íntimo. Sí, Padre, hice esto. Casi con lujo de detalle. Y no es porque el Señor no lo sepa, es porque en ti existe la honestidad. No ocultas el pecado. ¿Y qué dice la Biblia? El que oculta el pecado no alcanza misericordia, pero el que lo confiesa, haya gracia, haya perdón, haya limpieza, pureza, una nueva oportunidad. Está escrito. Si no lo confesamos, no vamos a hallar misericordia y no nos vamos a poner ese freno. Y les sugiero que oren al Señor para que ponga una persona con la que ustedes puedan hablar y confesarles las cosas, que puedan tener la confianza suficiente, porque saben que no van a ser juzgados, y todo lo contrario, van a recibir bendición y van a recibir oración. Y no es de, ya sé quién. Pónganse a orar. Puede ser quien menos se lo imagina, ¿no? Claro, habrá cosas que pues niños con niños y niñas con niñas, natural, y el Señor lo pondrá, ¿no? O sea, y eso es importante. Pero lo más importante es que el Señor ama que le digamos las cosas. Lo ama. Tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué sucede si yo en lo íntimo confieso? Si yo en lo íntimo le digo, pues en eso íntimo, en ese secreto, el Señor ¿qué? Responde. Y te dice, pues deja de practicar esto, búscale por acá, deja de hacer esto, haz aquello, muévete de esta manera. Hallamos sabiduría. Y no podemos tener esa dirección y esa sabiduría del Señor sin que antes nosotros hayamos sido ¿qué? Honestos. Decirle la verdad. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 7. Purifícame como hisopo y seré limpio. Sigue clamando David. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Más blanco que la nieve? ¿Más blanco? ¿Alguien tiene en la mente en serio el color de la nieve? Deslumbra de lo blanco que es. Es brillante, así es blanca en serio, como pocas cosas vemos blancas. Por ejemplo, ¿podemos decir que esta luz es blanca? No. Y si la ves dices, como que sí, ¿no? El foco, no la lamparita, el foco está blanco. Créeme que no es lo blanco. Y sí, yo sé que es luma. Y todos estamos así, ¿no? Ya todos lampareados. Y David no dice, yo no quiero ser como la nieve, yo quiero ser más blanco que la nieve, más puro, anhelo estar así delante de ti. ¿Y cuántos nosotros nos despertamos y oramos así al Señor? Padre, quiero en serio ser lo más puro que pueda existir para agradarte. Honestamente, ¿esa frase ha salido alguna vez de nuestros labios? ¿Qué viene como consecuencia? Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Cuando nosotros confesamos y recibimos la misericordia del Señor y Él nos ha limpiado, ¿y eso cómo nos sentimos? Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad y que tenemos en todo momento. La Biblia dice, ¿no? Sus misericordias son nuevas cada mañana.
Y es verdad cada mañana, pero también cada segundo, cada momento que nosotros recibimos el arrepentimiento a través del Espíritu Santo y nos damos cuenta y confesamos y hallamos el perdón de pecados y la limpieza de nuestra maldad. En blanco, Porque la Biblia dice que esos pecados el Señor los entierra en el fondo del mar y se le olvidan. Así dice. ¿Y cuántas veces nosotros ya pedimos perdón por algo que pasó hace 5 años y en 2 años otra vez, perdóname por lo que hice hace 7? ¿De qué me hablas? Dios no sabe de lo que le estamos hablando, porque dice la palabra que Él lo olvida. ¿De qué me estás hablando? Si eso fue genuino, si hubo un perdón y eso, el Señor dice: es un pecado al fondo del mar, prohibido pescar, como ya les había dicho. Pero ahí vamos y sacamos el pecado, ¿no? Ay, mira, perdóname por esto que hice. ¿De qué me hablas? Dice Dios, ¿no? Eso a mí se me olvida, pero somos nosotros los que estamos ahí. Dice: hazme oír gozo y alegría. Cuando sucede eso, nos llenamos otra vez de gozo, de alegría. Decimos: otro chance, otra oportunidad. Y no que no te pongas feliz. A mí me pasa, ¿no? Me ha pasado así, híjole, pues es que sí, me sentí así en la boca del lobo, me sentí en la boca del Hades, ¿no? Casi le ando tocando el timbre ahí al infierno, qué horror, me siento horrible. Y el Señor, cuando te limpia, cuando te perdona, porque es un genuino arrepentimiento y es amargo, como dice Spurgeon, y van las alabanzas a todo volumen, y eres la onda, Dios, muchas gracias, no, otra vez tengo vida, otra vez, ¿no? Empieza a quitar todo lo propio de nosotros y a limpiarnos de toda esa maldad. Quiere David: no, hazme oír gozo y alegría. Se recrearán los huesos que has abatido. A bailar, mover el esqueleto, yo qué sé, a brincar, a alzar las manos. ¿Cierto o no? Versículo 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Regresa David. ¿Se siente mal por sí mismo? Señor, no me veas. No mereces ver esto que soy. Vean, híjole, a mí se siente horrible en el corazón, así, pobre David estaba. Señor, esconde tu rostro de mí, no me veas. Estoy lleno de maldad, lleno de pecado. Y nosotros nos paseamos delante del Señor con nuestro pecadote y le lo enseñamos así en las congregaciones, y brincando y levantando las manos. Mira mis manos. Y creo que alguna vez lo hablamos, ¿no? Yo me recuerdo una vez que sí, levantando las manos, yo dije: ¿qué ves? No, pues, sucias. Hijo, yo dije: ouch, no, horrible. Y David: no me veas. Y no es porque él se sintiera avergonzado de lo que era, es que, Señor, tú no te contamines por lo que yo soy, por mi pecado, por mi maldad. Siempre pensando en Dios. Y este versículo 10, que es de los más famosos: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, renuévame. Un corazón limpio, un corazón puro, un espíritu recto. Si pide uno recto, ¿cómo traía el otro? Torcido, ¿no? Ahí estamos. Que medio bien, que unas 3 horas bien, que 2 horas mal, que en la noche me pongo a cuentas, que en la mañana el primer claxonazo ya se fue todo. Y empezamos a enchuecar las cosas. Yo quiero tener un espíritu recto, Padre. Un espíritu recto quiere decir conforme a tus propósitos, conforme a tu voluntad. Un espíritu que me haga caminar sobre esas obras que tú ya tienes predestinadas para mí. Un espíritu que me haga caminar sobre las pisadas de Jesucristo. Y en cambio, si volteáramos para atrás y viéramos nuestras huellas, parecen las del peor borracho, por todos lados y mal pisadas. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Fíjense cómo aquí ella habla del Espíritu Santo de Dios. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ahora empieza a pedir para sí mismo. Vuélveme al gozo de tu salvación. No quiero perderme de tu salvación y espíritu noble me sustente.
¿Para qué Él quiere no perder la salvación y ser sustentado por un espíritu noble, el de sí mismo? ¿Para sí mismo? Para estar bien con el Señor y seguir estando en su presencia. Una vez más, todo es por Él y para Él. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y a veces nos preguntamos por qué pasamos por lo que pasamos. Y cuando el Señor fielmente nos limpia, fielmente nos ayuda, nos perdona, lo mismo, ya nos quedamos con lo que recibimos y ya, y los demás. Y no nos hemos puesto a pensar que lo que muchas veces pasamos el día de ayer, la noche de ayer, el de hace una semana, lo de hace 8 años, lo de hace 5, es para ayudar también a alguien más. Decir, yo sé en lo que andas, yo sé por lo que estás pasando, yo sé de qué manera estás pecando y la consecuencia es esta. Y no hay despropósito tampoco ahí, porque hay una experiencia que a nosotros nos ayuda a evitar que alguien más caiga o que alguien más practique. Y lo dice claramente: yo enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Yo les voy a decir, no veas a la mujer de tu prójimo, mucho menos te la lleves, mucho menos mates a su esposo. No lo hagas. Yo sé de lo que te estoy hablando. Yo ya pasé por ahí. No necesitas tú cruzar por ahí. Arrepiéntete, mejor busca del Señor. Y dice, yo ayudaré a que ellos se conviertan a ti y eviten pasar por ahí. Ni siquiera, una vez más, vuelve a pensar en sí mismo. Ni siquiera piensa David en los demás. Él ya pasó, no, pues ya, a mí ya me tocó el trancazo. Y piensa en los demás. Yo ayudaré a que esto no suceda y que te conozcan. Vean nada más el amor que también David tenía por los demás. Y todo esto es fruto, es un producto del genuino arrepentimiento. Del genuino arrepentimiento que mostraba David. Vean, es increíble. Son principios que nosotros debemos de poner pues naturalmente también en práctica. Sigue adelante. Conociéndose naturalmente David, el versículo 14, líbrame de homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Dios decía a mí, no me vengas con que me matas los becerros más gordos, o que ayunas 50,000 años, o no me vengas con eso. El Señor, David sabía, yo puedo hacer todo eso, Señor, y no ser honesto en mi confesión. Yo puedo hacer todo eso y mucho más, y no puedo ser perdonado porque no estoy siendo sincero, porque eso no es lo que tú quieres. Lo que quiere el Señor es esa honestidad que Él ama en lo íntimo. Dice, los sacrificios de Dios son del espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Dios prefiere ese espíritu y ese corazón contrito y humillado a 50,000 becerros, los más gordos, a días y horas de ayuno y oración. Cualquier sacrificio, Dios, en esa época donde todo tendría que ser a través de un sacrificio para encontrar la gracia, la misericordia de Dios, el perdón de pecados, todo tenía que haber derramamiento de sangre, muchas cosas. Dios decía, es que lo puedes hacer, ¿y qué? Tu corazón no es honesto, tu corazón no está contrito, tu corazón no se humilla delante de mí, no estás arrepentido. Mata todo lo que quieras, sacrifica todo lo que quieras, tú nada más estás, ¿cómo les dije en un inicio? No estás arrepentido, es puro remordimiento. Y habrá que hacer muchos sacrificios, sí, porque la ley del Señor lo ordenaba. Y seguramente David lo hizo. Pero aquí estaba el verdadero. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Ya David no podía más. ¿En el alma? ¿En las emociones? Él estaba por las emociones así. No, en el espíritu. Y su corazón contrito y humillado. Y no lo despreció Dios.
Haz bien con tu benevolencia, Sión. Clama por todo el pueblo de Israel. Edifica los muros de Jerusalén, Señor. Guárdanos de todo. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, hasta que el corazón sea contrito, humillado, honesto, puro. Arrepentimiento genuino. En ese momento los sacrificios de justicia que estaban establecidos en la Torá iban a tener eficacia delante del Señor. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces, cuando se cumpla lo primero, tu arrepentimiento genuino. Vean nada más, qué hermoso salmo. Qué belleza de salmo, cómo nos habla de un arrepentimiento genuino con todas sus características. No es por mí, es por Él. No soy solo yo, también son los demás. Tremendo. Por eso la palabra de Dios dice que David era un hombre conforme a su corazón. No, impresionante. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Una semana más, Padre, tú nos permites estar aquí reunidos aprendiendo de ti, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos y recordarnos las cosas que Dios ha establecido en su palabra para que podamos tener una vida conforme a la voluntad y los propósitos del Señor. Gracias, Padre, porque a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos das convicción de pecado. Nos enseñas, Padre Santo, que el arrepentimiento es algo que nosotros debemos de vivir en nuestra vida cristiana, Señor. Pero un arrepentimiento genuino, Dios, no solo un simple remordimiento. El remordimiento siempre tiene una naturaleza carnal, una naturaleza terrenal. Pero el arrepentimiento genuino, Señor, viene a través de tu Espíritu Santo. Da convicción a nuestro espíritu, a nuestro propio espíritu, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos enseñas a no mezclar nuestras emociones con nuestra vida espiritual, para poder entender, Señor, cuando hemos fallado, cuando te hemos ofendido, cuando hemos estado delante de ti, Padre, pecando, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Padre, que tú y tu Espíritu Santo, a partir de este momento y a lo largo de esta noche, Señor, venga a nosotros, Padre, con ese convencimiento, con esa convicción, Dios. Si hay algo en nuestra vida, Señor, que quizá por falta de memoria o porque no lo tomamos importante, no hemos confesado, Dios, no hemos logrado conseguir un arrepentimiento por nuestras prácticas, por lo que hemos hecho, por nuestra forma de actuar o nuestra forma de reaccionar, te pedimos que seas tú, Señor, en estas horas, en esta noche, quien nos dé ese convencimiento, Padre. No queremos quedarnos con nada dentro de nosotros, así como David, Padre. Límpianos de toda nuestra maldad, de todas nuestras malas intenciones, de nuestro comportamiento equivocado, Dios. Quita de nosotros, Señor, todas las cosas que te estorben dentro de nuestro carácter, dentro de nuestros pensamientos. Enséñanos a vencerlas, Padre, con el poder de tu palabra, con el poder de la consagración y la santidad, Dios. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos limpies, Señor. Que renueves también un espíritu recto dentro de nosotros. No un espíritu, Señor, que vaya a derecha, izquierda, arriba, abajo, Padre, completamente desorientado, sino un espíritu recto, Señor, que esté conectado contigo, Padre. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, que nos hagas más sensibles a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos hagas más sensibles para entender esta convicción, Señor, de pecado, para comprender, Padre, que el pecado no solo se trata de nosotros, Señor, sino principalmente de ti, Señor, de que te ofendemos a ti. Ayúdanos, Señor, a que como David, Padre, podamos nosotros ayudar a quienes
están caminando por esas pisadas, Señor, por las cuales nosotros tristemente ya pasamos, en que hemos recibido una consecuencia dura, Señor, difícil. Ayúdanos, Señor, a que esas personas a través de nosotros puedan aprender un ejemplo de cómo no hacer las cosas, pero también, Señor, a que puedan aprender de quién es quien gobierna nuestra vida, Señor. Ayúdanos a que nuestros labios proclamen tu misericordia. Ayúdanos a que nuestros labios proclamen que sí, aún cuando levantamos la cosecha, tú fuiste justo, tú fuiste bueno, misericordioso y como siempre un Padre amoroso. En todas estas consecuencias, Señor, tú te glorificarás, porque honraremos tu nombre, que es un nombre justo. Te damos gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Padre Santo, porque tú nos edificas, tú cuidas de nuestra vida, tú haces que nosotros caminemos conforme a tu voluntad y tus propósitos si nosotros accedemos a escuchar tu voz. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre.